Ethan. Lorelei Camacho me ha preguntado si vamos a hacer de litiasis biliar. Te cuento que ya pasamos por litiasis, pero tengo grabado la reunión y te voy a pasar después. ¿Está bien? Ok, gracias. Es que no pude conectarme, estaba en clase. Ya, está bien. Cualquier cosa, si todavía tienes paciencia, podemos repasar rapidito al final, pero antes vamos solamente terminar con esta atosis hepática y ahí pueden los demás, si quieren salir y todo, no hay problema. Bueno, creo que a la mayoría ya ingresó. Perdón. Bueno, y entonces continuaremos con la última patología de hoy. Una vez más les agradezco su presencia. Les voy a pasar después las diapositivas y igual las grabaciones también. Listo, continuaremos entonces. Ahora hablando de la esteatosis hepática. Una vez más acordando que todas esas enfermedades están relacionadas con lo que son los hábitos del paciente, factores de predisposición y también lo que serían la cuestión del metabolismo del paciente, ¿no? Cómo está nuestro paciente. La esteatosis hepática ya es una fase inicial de una entidad que se denomina hígado graso no alcohólico, porque igual puede ser provocada por alcoholismo, y se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en los hepatocitos, o sea, en las células hepáticas. Se acumula una cantidad anormal de grasas sin que haya consumo de cantidad excesiva de alcohol. Es la alteración metabólica más frecuente a nivel del hígado y resulta de un desequilibrio entre la síntesis y la degradación o secreción de triglicéridos, de moléculas de grasa. Aunque sea relativamente poca, de 2,6 a 9,6%, hay casos en la población pediátrica, perdón. Pero esta prevalencia aumenta mucho en cifras de personas que son obesas, como pasan de 2,6 y 9,6 a 12, incluso a 80% de los pacientes. Existen varios factores asociados a la esteatosis hepática, que son ellos, la obesidad y sobrepeso, una vez más resaltando la importancia de este cuadro clínico, la diabetes mellitus tipo 2, las hiperlipidemias, el síndrome metabólico y los fármacos. Ya según el porcentaje del hepatocito que está afectado, vamos a clasificarla en las siguientes categorías. Leve cuando hay menos de 25% de los hepatocitos afectados. Moderada cuando este porcentaje es de 25 a 50%. Y severa cuando es más de 50%, o sea, mitad de las células del hígado que están afectadas. Y puede haber dos categorías también morfológicas, que pueden ser macrovesicular, que sería ya un daño crónico, y el citoplasma de la célula está ocupado por una válvula grande, única, que se desplaza y rechaza el núcleo de la célula hacia la periferia. Entonces,
Es una característica muy marcante, macrovesicular. Y la microvesicular, que sería un daño celular agudo, y en el microscopio vemos que las células tienen varias vacuolas pequeñas en el citoplasma, y no hay desplazamiento de la posición del núcleo, ¿no? Entonces, esos son dos tipos de clasificación morfológicas, ya de lo que se va a encontrar a nivel histológico. Cuando además existe una acumulación de grasa, perdón, cuando además de la acumulación de grasa existe fibrosis, ya vemos lo que sería una esteatohepatitis no alcohólica, que puede progresar a cirrosis y eventualmente a carcinoma hepatocelular. Una cosa importante, chicos, que no está directamente relacionada a bioquímica, bueno, sí está relacionada, pero no solamente a esta materia, es que la inflamación, como hemos dicho, es muy característica, es un proceso muy simple, entre comillas, y común. Y básicamente cuando el cuerpo identifica que algo está mal, va a haber el proceso inicial de inflamación, reclutamiento de células de defensa, va a haber proliferación de células de defensa, liberación de citocinas proinflamatorias, y después pasamos a una fase de fibrosis, donde se va a producir una tentativa del cuerpo de reparar el tejido que fue dañado a través de la fibrosis. Y como hemos visto, ¿no? en los procesos que vimos anteriormente, siempre se produce la fibrosis. Bueno, claro, la colelitiasis no, pero en la aterosclerosis vimos que sí, y ahora, por ejemplo, en la inflamación hepática también. ¿Y qué dice aquí? ¿No? Que puede progresar a una cirrosis, y la cirrosis ya no es reversible, ya es necesario hacer un trasplante hepático, porque no hay más que hacer con el paciente. La enfermedad va a progredir hasta llegar a la muerte del paciente. Y también puede producir carcinoma hepatocelular, esta condición. Bueno, normalmente es asintomática, incluso hay personas que están ya en grado 3 de esteatosis y no tienen sintomatología, pero puede haber dolor en el hipocondrio derecho y hepatomegalia también. El dolor, como hemos dicho, ¿no ve? La localización habitual del hígado, hipocondrio derecho, epigastrio, entonces por eso básicamente se produce ahí. Puede ser por causa metabólica, incluso por enfermedades, por ejemplo, de almacenamiento de glucógeno, hígado graso agudo del embarazo o lipodistrofia. Puede ser nutricional, por desnutrición, nutrición parenteral, una vez más, resaltando la importancia y los riesgos, ¿no? de la nutrición parenteral. ¿Y por qué desnutrición? Pueden preguntarse, pero si es por exceso de grasa, ¿por qué se produce la desnutrición? Y básicamente, chicas, porque cuando una persona no come, un niño, un adulto, no hay sustrato para producir las proteínas que van a ser responsables, ¿no? por llevar los lípidos desde el medio intracelular hasta el medio intravascular o para hacer su correcta eliminación. Entonces se produce un acúmulo y también puede producirse la esteatosis hepática por esa razón. Vemos aquí también los riesgos de cirugías gástricas. Aquí vemos el bypass ileal, el bypass gástrico. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Son procedimientos que a veces pueden ayudar en la terapia de casos donde ya no haya más que hacer, pero tienen muchos efectos adversos y hay que tener mucho cuidado con la recuperación. Lo que son las drogas y toxinas, como la amiodarona, el metroxetato, que puede ser utilizado, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades, como puede decir, óseas y de articulaciones, artrárquicas. La tetracyclina expirada, la terapia antirretroviral también. Por eso personas con VIH también son susceptibles a esta condición. Una vez más, los glucocorticoides, ¿no? Entonces todo eso puede provocar. Y aquí vemos, ¿no? que puede provocar también la enfermedad inflamatoria intestinal, el VIH, la hepatitis C, especialmente el genotipo 3, y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, vemos que
los exámenes laboratorios no dan elementos típicos de la enfermedad, ¿no? Pero pueden ser útiles, claro, para orientar el diagnóstico. Por ejemplo, el aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la aspartato aminotransferasa, o AST, aumento de la alanina aminotransferasa, o ALT, y la gamma-glutamil transpeptidasa, GGT. Seguramente ustedes volverán a ver todas estas enzimas, pero ya en la práctica, en la fisiopatología, cuando lleguen a lo que es fisiopato, tal vez, no tal vez, van a ver en semio, van a ver en muchas otras materias, pero de manera ya más clínica. Aquí podemos ver también la laparoscopia. ¿Qué es la laparoscopia? Básicamente es un método no tan invasivo donde se adentra una cavidad y se estudia con un laparoscópico, con una cámara de alta resolución y se puede observar los órganos. Es de esta forma también que hacemos la colecistectomía laparoscópica, ¿no? La retirada de vesícula, la retirada de apéndice. Entonces es un método muy utilizado, muy bueno para diagnóstico y tratamiento también. En ese caso se va a observar el color amarillento, ¿no? de la superficie hepática, por el acúmulo de grasas, el aspecto inflamado, todo eso. Y se puede realizar también la biopsia para que se pueda estudiar los hepatocitos y ver, como hemos visto anteriormente, ¿no? Si es una esteatosis microvesicular, macrovesicular, y estudiar más específicamente la enfermedad. La tomografía axial computadorizada, ¿no? La TAC, puede ser muy buena también, y la resonancia magnética son métodos excelentes de imagen, entonces pueden sí ser muy efectivos en el diagnóstico, pero claro, son muy costosos y no siempre se puede pedir a los pacientes. También van a ver seguramente muchísimas veces mencionables que hay que ver la capacidad económica del paciente. No a todos los pacientes podemos pedir una tomografía axial computadorizada, no a todos los pacientes podemos pedir una resonancia magnética, entonces es muy importante verificar lo que sería la capacidad financiera de nuestro paciente antes de pedir un examen de esta tan costoso, ¿no ve? Y es importante a veces trabajar con métodos que pueden usar un diagnóstico más certero, como una ecografía, como una radiografía, bueno, no específicamente en este caso, ¿no? Pero hablando de manera general y que nos puede ayudar con el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, vemos la importancia de la ecografía, que es el método más accesible, no es invasivo, tiene bajo costo, es muy disponible en todos los hospitales prácticamente vas a encontrar, prácticamente, ¿no? Porque siempre hay excepciones, dependiendo del nivel también del hospital. Y lo que vamos a ver sería un aumento de ecogenicidad, o sea, el hígado va a estar más claro, un color más brillante, que se acompaña de una atenuación en los sectores profundos del hígado, ¿no? Entonces, a través de eso se puede identificar cuando hay una presencia de esteatosis. Aquí podemos ver ya la evolución clínica del adolescente. Ya hemos visto que la obesidad ya no es más una enfermedad de adultos. Los niños están muy afectados y aumenta bastante todos los años las personas afectadas, niños, adolescentes. Y entonces no es infrecuente ver adolescentes obesos, niños obesos. Entonces, en este caso, se puede diagnosticar y ellos suelen evolucionar de manera más favorable su pronóstico. Perdón. Aquí podemos ver que, ¿no? Ya va a haber una infiltración de grasa, puede evolucionar a una cirrosis hepática. Listo, podemos pasar. Aquí dice también de pacientes que son pacientes pediátricos, pero que pueden cursar con esteatosis hepática no alcohólica, lo que hemos dicho, las crianças no están libres de tener esta enfermedad. Y por este momento no existe un consenso así único sobre el tratamiento para pacientes adolescentes que son obesos y sufren de esteatosis hepática. Básicamente, las medidas que se van a utilizar serían para reducir el patrón de acumulación de grasa.
medidas de cambios de dieta, de hábitos, adopción de una vida más saludable, más activa, más movimentación, salir del sedentarismo y cosas así. Y también contribuir para la reducción del estrés oxidativo, ¿no? La formación de los radicales libres, que ustedes también han pasado con la doctora Milenka, y están relacionados con inflamación, con el envejecimiento de las células, todo esto, esos factores. Y bien, hemos visto aquí también, ¿no? Prevenir el desarrollo de fibrosis, porque ya es un nivel más crónico de la inflamación, lo que podría conducir a una cirrosis hepática. Aquí vemos lo que sería la reducción de peso, tratamiento alimentario, una dieta más hipocalórica para el paciente, ¿no? Con el objetivo de gastar más calorías de lo que consume a través de la alimentación para que vaya disminuyendo su peso. Aquí también vemos la utilización de algunos fármacos, como serían el ácido urodesoxicólico, que básicamente puede actuar como un citoprotector, o sea, un protector celular a los efectos del acúmulo, ¿no? de grasas, de inflamación. Y damos en la dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Y lo que es también la metformina, que puede ser utilizada para el tratamiento de casos de pacientes pediátricos. La dosis habitualmente administrada serían de 500 miligramos 2 veces al día durante 6 meses. Ayuda a reducir la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, que es el precursor de la diabetes mellitus también. Pasando. Perdón. También la utilización de vitamina E, que puede ayudar en la disminución de las concentraciones de las enzimas hepáticas, ¿no? Las indicadoras de lesión hepática. Y lo que sería, perdón, el trasplante hepático, en caso de cirrosis. Pero el trasplante hepático es muy limitado, porque, primer punto, prácticamente no vas a encontrar donantes disponibles. Y segundo punto, hay que tener una ¿cómo puedo decir? Una compatibilidad, ¿no? La histocompatibilidad de los tejidos. Hay que ver los factores de riesgo del paciente, entonces muchas cosas que dificultan ese proceso de trasplante. Lo mejor siempre es prevenir la enfermedad. Aquí además, como hemos dicho, ¿no? Que algunos cadáveres donantes de hígado pueden tener una esteatosis hepática, lo que dificulta mucho más esa opción de trasplante como terapia. Como hemos dicho, ¿no? Es más importante prevenir la enfermedad antes de pasar a un proceso así más grave. Cambios débiles y todo más. Bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Les agradezco muchísimo su presencia hasta aquí. Les voy a enviar las diapositivas en los grupos de WhatsApp. Pueden encontrar los materiales, como hemos dicho, en mi página de estudios. Y a partir de aquí voy a repasar rapidito lo que sería colelitiasis para la estudiante que llegó, para la amiga que llegó después. No tengo ningún problema. Los que quieran pueden salir, no hay problema, están libres. Vayan a descansar, aprovechar su día. Y solamente se queden los que han perdido esta parte y quieran repasar. ¿Está bien? Les agradezco muchísimo su atención hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Una consulta. Lo que nos dijiste de las imágenes de tu página, ¿son en Instagram o en qué? Sí, hermano, son en Instagram. Ok. Gracias. A ti. Ya, los que no quieran pueden salir tranquilos. Y ahora volveré rapidito para la parte de colelitiasis. Solamente voy a ver una cosa. Perdón, la compañera que me había pedido para revisar eso
¿Estás? No me acuerdo muy bien su nombre, no sé si era Marioli, no sé. Sí, María. Ah, ya, entonces empezaremos entonces. Ah, hablamos inicialmente de la anatomía, ¿no? De la vesícula, que está compuesta desde arriba hacia abajo por el cuello, bueno, el ducto cístico, ¿no? El cuello, el cuerpo de la vesícula y el fondo de la vesícula. Tenemos una región aquí destacada en azul que se conoce como infundíbulo o bolsa de Hartmann. La vesícula tiene de 7 a 10 centímetros de longitud y aproximadamente 50 ml de surco biliar. Puede almacenar, ¿no? Es importante resaltar que no produce el surco biliar, sino que lo almacena. El hígado lo produce y la vesícula biliar lo almacena. Tenemos aquí que el ducto cístico tiene una parte que tiene pregas espirales y una parte lisa, hablando de su anatomía. Y que la colecistocinina es lo que va a estimular la contracción de la vesícula y la liberación de la bilis. Lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que esta imagen es una ilustración de las que hago yo mismo y pongo en mi página de estudios, que puedes ver aquí abajo, Gabriel Damed, el nombre. Si quieres, puedes ir allá. Siempre estoy postando cosas nuevas, haciendo cuestionarios en los stories para los que quieran. Y creo que les puede ayudar bastante. Bueno, la colelitiasis o litiasis biliar sería la obstrucción de la vesícula biliar, o mejor, la formación de cálculos, el depósito de cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Y que produce una patología, un cuadro clínico. Los litos que pueden provocar esta enfermedad son litos de colesterol, bilirrubina y litos más con color amarronzado, marrón, perdón. Los de colesterol son los más comunes, son cerca de 70 a 90% de los casos. Eso van a ver en cirugía, en sus prácticas, seguramente un caso de colecistectomía, y cuando abran la vesícula van a ver los cálculos más amarillos. Esos no son visibles en rayos X, así que tienen que hacer una ecografía del cuadrante superior del abdomen. Tenemos también los litos o los cálculos de bilirrubina, que esos son radiopacas porque tienen su constitución bilirrubina más calcio, que es lo que hace que sea visible en la radiografía. Tenemos los litos marrons, que son producto de una infección, nos orientan a una infección específicamente de Escherichia coli o de Ascaris lumbricoides, y están conformados por bilirrubina no conjugada. Esta imagen igual está en mi página, pueden ver aquí el nombre, ¿no? Que pueden buscar, todo en minúsculo, y eso es en Instagram, para los que tengan duda, como mi amigo preguntó. Algunos factores de riesgo: edad, el sexo femenino, lo que sería el índice, el IMC mayor a 27 kilogramos, si la paciente es multípara, que ya tuvo más de 3 partos, si tiene enfermedades intestinales, diabetes mellitus, perdón, y también la nutrición parenteral es un caso que puede provocar. Bueno, no provocar, sino aumentar el riesgo, ¿no? La bilis sería una solución acuosa, color verde amarillenta, que se produce por el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Participa en la digestión, especialmente de los lípidos y absorción de los mismos, eliminación de sustancias, y tiene propiedades antibacterianas también. Se producen los hepatocitos, más específicamente, lo que serían los hepatocitos pericentrales, y a través de sus canalículos van secretando la bilis producida hasta llegar en lo que son los conductos hepáticos a un nivel ya más macroscópico. Aquí vemos, por ejemplo, la anatomía de las vías biliares, ¿no? Los conductos hepáticos derecho y izquierdo, que se unen formando el conducto hepático común. Aquí vemos el conducto cístico, que se une con el conducto hepático común formando el conducto colédoco, y eso ya se va a unir con el conducto pancreático, que va a unir la bilis y el jugo pancreático para realizar la digestión.
y, claro, liberar sus productos hacia el duodeno. Aquí vemos, por ejemplo, que la patogénesis de esta enfermedad va a se dar por tres mecanismos principalmente. La saturación de colesterol, o sea, el colesterol va a cambiar en su composición y el paciente también que come demasiado colesterol, demasiados alimentos gaseosos, muchas tripitas, muchas papas fritas y cosas así, ¿no? Lo que sería también la hipomotilidad vesicular, que sería, como su nombre dice, una disminución de la secreción de bilis, disminución de la motilidad de la vesícula, que acaba por causar éxtasis. Y de esta manera se produce el barro biliar, que es como una sedimentación de la bilis, y luego se forman lo que son los cálculos. Y también la nucleación, que sería el colesterol pasar de líquido a sólido. Estos tres fenómenos son principales en la patogénesis de esta enfermedad. Aquí vemos un esquema ya más simplificado, ¿no? Forman micelas mixtas, unilamelares, multilamelares, cristales y cálculos. Aquí vemos el diagnóstico a través del ultrasonido, que es el método de elección, es muy eficaz para identificar patología de vesícula y de vía biliar. Aquí vemos, por ejemplo, en la izquierda, normalmente el líquido se ve negro en la ecografía, y en este caso vemos que hay un líquido más gris que está acumulado aquí. Eso sería el barro biliar, que ya se está acumulando, ya se está precipitando. Y aquí en la derecha vemos el hito, el cálculo, que ya es más claro, eso se llama hiperecoico, ¿no? Y tiene una sombra, eso es característico de cálculos, de litos, no solamente en vesícula, en cualquier cavidad que vas a estudiar, vas a tener esa sombra acústica posterior que se llama. Entonces así se diagnostica. Aquí básicamente es una cuestión de conducta, ¿no? Que se hace cuando hay lodo biliar. Y aquí una vez más, otra imagen de mi página, ven que es bastante direccionada a la práctica. A mí me gusta hacer cosas allá que sean bastante útiles para la medicina, resúmenes, cosas bien rápidas. Y aquí otra imagen que por coincidencia me tocó el mismo tema para hablar. Entonces aquí un pequeño resumen, ¿no? De la anatomía, conducto derecho, hepático, perdón, derecho y izquierdo, formando el conducto común, conducto cístico y conducto colédoco. Y aquí las características, ¿no? De la colelitiasis, que serían la formación de cálculos en el interior de la vesícula, dolor de tipo cólico, el consumo de alimentos gaseosos, el diagnóstico de lesión por ultracción del cuadrante superior derecho, y por fin el tratamiento de colecistectomía electiva. Es un procedimiento súper sencillo, bueno, no sencillo, sino que no tiene muchas complicaciones y no es tan invasivo, tiene una rápida recuperación, pocas veces tienen efectos adversos o complicaciones, y se realiza por laparoscopía, por video. Eso seguramente también van a ver sus prácticas futuramente. Y eso sería todo de la colitiasis. Creo que hasta aquí estaríamos, ¿no? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes, chicos, que se quedaron hasta ahora. Que les vaya muy bien en sus exámenes, en sus próximos semestres, con mis futuros compañeros de... ¿Perdón? Perdón, tenía una duda. ¿Ya tocó Dime. ya tocó el tema de insuficiencia renal? No, hermano, te cuento que hoy día no vamos a alcanzar, Oye, porque fueron 4 patologías, pero igual les sí, puedo sí, enviar bueno. material si quieren. Sí, por favor, si podría Ya. facilitarnos eso. Perdón, ¿tú eres de qué paralelo? El paralelo 7, el que le envió por eso en WhatsApp, mencionó insuficiencia renal y pensé que iba a mencionarlo. Ah, ya, listo, pronto. Entonces te voy a enviar por allá. Te enviaré por allá. Está bien, gracias. Listo, chicos, muchas gracias, que les vaya muy bien y hasta luego. Chao, chao. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Luego. Gracias. Gracias.